Ahora sí. Muy buen día. Yo soy estudiante de la materia Fundamentos Históricos y en el día de hoy les estaré hablando sobre los 12 años de Balaguer, en conjunto de Alexander Aquino, el cual nos estará dando respuestas a sus interrogantes. Bueno, para iniciar la entrevista del día de hoy, quisiera saber acerca del doctor Joaquín Balaguer, que nos hable quién fue él y alguna de sus cosas influyentes. Muy buenos días. Gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Bueno, ¿qué le puedo decir de Joaquín Balaguer? Uno de los presidentes contemporáneos más conocidos por su reciente paso por el gobierno, por el tren gubernamental. Balaguer fue un heredero del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Incluso en el último periodo de la presidencia de Trujillo, Balaguer era vicepresidente y ocupó otros cargos mucho antes de. Cuando decapitan la dictadura de Trujillo, Balaguer se va al exilio y luego, con el apoyo de los norteamericanos, inicia su periodo muy conocido de los 12 años de Balaguer, en donde la economía tuvo cierta estabilidad, aunque no así la sociedad. Es decir, según narran los textos históricos, hubo mucha convulsión, pero era por el momento histórico en el que vivía el país o el mundo. Habían dos grandes polos. Estaban los izquierdistas, los comunistas, y estaban los de la derecha. Balaguer representaba el sector de la derecha y por eso era apoyado por los norteamericanos. Entonces, habían grupos que eran apoyados por partidos comunistas y entonces Balaguer tenía que enfrentar a esos grupos porque si no, podía ser víctima de un golpe de Estado, de un colapso de su presidencia. Correcto, así es. Balaguer fue, como quien dice, la mano derecha de Trujillo, como el ideal, el inteligente, porque además de eso, él le ayudaba a redactar sus discursos y era como la persona intelectual, la mano derecha de Trujillo. Bueno, ya entrando en materia, ¿cómo fue Balaguer? ¿Cómo Balaguer llevó a cabo el control del país después de la guerra y de los pequeños percances o el pequeño sufrimiento que tuvo el país en ese entonces? Bueno, Balaguer para mantenerse en el poder debió tener mano dura. Mano dura es no respetar, los derechos humanos. Pero hay que entenderlo. Al inicio, yo era uno de los que pensaba que Balaguer no era más que un criminal. Pero luego me he dado cuenta que en el contexto histórico en donde él vivió, tenía que decidir entre dejarse abatir por los grupos izquierdistas o mantenerse con mano férrea. Y entonces eso fue lo que hizo, lo último, descapitar al Movimiento Popular Dominicano, claro, con el apoyo siempre de Estados Unidos, para mantenerse en el poder. Todos los grupos izquierdistas, darle un castigo tremendo, matar a muchísimos jóvenes progresistas. El país perdió mucho. Pero viéndolo hoy en día, no sabemos, no estamos seguros si fue para bien o para mal. Lo que sí tuvo para bien es que él se mantuvo, y como dice Maquiavelo, para mantenerte en el poder, tú tienes que utilizar, no importa los medios que tú utilices, tienes que mantenerte. Y él optó por castigar a todo aquel que se le oponía en su gobierno. Ok. Entonces, ¿a través de qué mensaje propagandístico, hacia quién iba dirigido la campaña electoral en ese entonces del doctor Joaquín Balaguer? Él siempre dirigía su atención y sus campañas hacia los más pobres. Ese era su núcleo favorito de trabajo. Aunque él tenía también un grupo económico fuerte atrás que se beneficiaba del gobierno, de los gobiernos de él, con la construcción de grandes obras y todo eso. Pero él trataba de focalizar su atención hacia los pobres. Por eso es que en algún momento ya casi la mayor parte de las familias dominicanas esperaban la obra de Balaguer para que les regalara un apartamento. Él era especialista en esa parte. Grandes construcciones, pero principalmente grandes proyectos habitacionales, en donde la gente esperaba siempre que le dieran su apartamento, su casita. Entonces ahí más la política de llevar funditas de alimentos para apalear un poquito el hambre, esa era su gran hazaña, su gran política, y era que tenía envuelto a la mayor parte del pueblo, principalmente con menos recursos económicos. Así es, así es. Ese era como su eje, o sea, ahí era donde él se centraba, donde él creía que iba a captar toda la atención y que las personas lo iban a apoyar de una manera positiva. De hecho, era así. La gente le caía atrás porque al dominicano el que más le gusta que le den, y hacían grandes filas para buscar el juguete el día de los Reyes, o para ir en Navidad a buscar la fundita y la telera y esas cosas regalado. Pasaban muchísimo trabajo, iban 2 y 3 días antes de los... Pues como seguíamos hablando acerca de los asesinatos en el gobierno de Balaguer, ¿pararon, siguieron como antes en los gobiernos anteriores o qué pasó en ese entonces? Bueno, muchos dicen que aumentaron, que en el primer periodo de gobierno de Balaguer, en los 12 años, aumentó la cacería en contra de los izquierdistas y se mató a mucha gente inocente y otros que también tenían sus cositas, porque hay que recordar que la izquierda utilizaba métodos también que iban en detrimento de la paz social, porque encendían un sector,
a veces para buscar recursos atracaban bancos y todo eso para financiar sus operaciones políticas. Entonces todo eso llevaba a un enfrentamiento entre el Estado y esos grupos de izquierda que terminaba lamentablemente con la muerte de la mayoría de esos dirigentes. Correcto, así es. Entonces, como para entrar un poquito más en lo que fue el gobierno de él, ¿cuáles fueron las cosas positivas y negativas en cuanto a la parte del desarrollo económico del país en ese entonces? Bueno, la parte positiva tuvo que ver con el ahorro interno. Era un gobierno que se centraba en lo que producía. Cuando él realizaba grandes obras como las presas y los complejos habitacionales, él se jactaba de decir que todo eso era con ahorro interno. Trató de mantener siempre en control la deuda externa, aunque para nadie es un secreto que el país que no se endeuda y que no hace grandes inversiones en infraestructuras modernas, se le hace difícil salir adelante en lo económico. Él nos mantuvo así, nos mantuvo con un aparato económico restringido, con una serie de dificultades económicas, pero era porque él tenía a la población dependiente del Estado, casi en su totalidad. La iniciativa empresarial era limitada. El Estado era dueño de grandes empresas y esas empresas eran manejadas por dirigentes políticos que las saqueaban. Entonces, el país económicamente no se desarrolló al nivel que se desarrollaban otras economías, otros países de la región latinoamericana. Tiene sus pros y sus contras, pero lo principal es que la gente, en vez de pensar en un proyecto de empresa y de crear cosas, estaba atento a lo que le pudiera regalar el Estado dominicano. Y por eso entonces había una miopía económica en la población, porque el Estado era que intervenía en todo el quehacer económico. Así es. Una de las cosas positivas que yo también veo, que siento que son medidas que se deben de tomar ahora, o sea, no tan restringidas como antes, pero una de las cosas que yo estuve indagando es que en el gobierno de Balaguer, él redujo los sueldos y eso es algo lo cual ahora, ¿cómo te explico? Se está viendo que sueldos elevados en el país y por eso es que estamos como estamos, porque los políticos usan el dinero a su antojo y ellos obtienen una cifra muy elevada y en ese entonces Balaguer redujo el sueldo, él lo que ganaba eran 750 pesos y decía que nadie podía sobrepasar de los 1,000 pesos en el sueldo, o sea, ninguna persona ganaba más de 1,000 pesos en ese entonces. Eso tiene sus pros y sus contras, porque si tú quieres que el Estado funcione bien de la mejor manera, recuerden que el Estado es una empresa también. El Estado hay que administrarlo, pero hay que estar bien preparado. Entonces, si tú como buen administrador te vas a un cargo del Estado, para tú hacer las cosas bien hechas y no robar, tú necesitas garantizar una entrada económica que te permita subsistir de manera digna. Entonces, ahí hay algo contraproducente y es que para tú tener un buen gerente frente a una institución del Estado mal pagado, es un problema. Entonces, ese señor, esa persona, si está bien preparada, mejor se va al sector privado y da sus servicios a una empresa que le pueda pagar bien. Entonces, ahí está el problema. Tú le pagas poco a un funcionario, entonces no vas a encontrar un funcionario de calidad. Ahora, si tú pagas bien, un buen sueldo, porque yo no estoy en desacuerdo con los buenos salarios, el problema no está ahí, el problema está en la mala administración. Entonces, si tú buscas a un baratero, a alguien que te trabaja por poco dinero, esa persona con poco dinero de sueldo va a robar y le va a ir peor al país y a la institución. Así es, tiene sus pros y sus contras, pero también lo que sucede hoy en día es que tienen un salario muy elevado, pero aún así juegan con el dinero de los habitantes, de lo que nos corresponde a nosotros como sociedad. Entonces, algo como que tiene sus pros y sus contras, como usted hubiese dicho anteriormente. ¿Cuál fue el propósito fundamental en su gobierno en cuanto a la parte económica? ¿Qué él tenía como objetivo? Bueno, él lo que siempre decía era que lo que hacía era para el desarrollo del país. Pero, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Un desarrollo que él tenía en la mente
un desarrollo con una mentalidad de los años 50, 60, porque hay que destacar que era un anciano y no tenía la visión que tenía, por ejemplo, el presidente que lo sustituyó, que fue Leonel Fernández. Cuando llega Leonel Fernández, encuentra que la economía está un poco estable porque había poca deuda, pero estaba estancada. Incluso los organismos internacionales a los que pertenecía la República Dominicana no teníamos ni siquiera derecho a voto porque se le debía a esas instituciones como a la ONU, se le debían cuotas. Entonces estábamos como apartados del mundo. Entonces, si tú tienes un presidente ciego, mal asesorado, él vivía para mantenerse en el poder. Y en la medida de lo posible, mantener cierta estabilidad económica. Pero la gente no sabía qué era en grandes masas, no sabía qué era una nevera. Algunos tenían, pero la mayoría no tenían ni siquiera televisores y todo eso, porque la economía estaba restringida a esperar algo que comer. Entonces, cuando tú tienes ese choque de, tú viajas a otro país latinoamericano igual que el de nosotros, y ves que se vive diferente, entonces tú dices, bueno, pero ¿qué estabilidad económica nos brinda el presidente si no tenemos cosas que ya las personas común y corriente la utilizan en otros sitios? Entonces, ahí había un choque que no estábamos acorde con los tiempos que se vivían en otros países. Ya para finalizar, ¿qué caracteriza el gobierno al igual que los anteriores? O sea, ¿qué caracteriza el gobierno del doctor Joaquín Balaguer a los anteriores? Bueno, va a depender de con quién se compare. Él se parecía más al gobierno que él sustituyó a la dictadura de Trujillo. Trujillo pensaba en construir un país. Por eso, aunque se hable mucho de las cosas negativas de Trujillo, somos medio mezquinos cuando hay que analizar las positivas. Trujillo inicia con una aldea, que no era un país, era una aldea, y empieza a construir obras en toda la geografía nacional y construir también instituciones. Cuando Trujillo llega al poder no había ni siquiera un ejército propiamente dicho, con respeto, y él lo hizo. Balaguer, cuando llega, le sigue los pasos a Trujillo. Bueno, él fue asesor de Trujillo durante mucho tiempo. Y entonces empieza a construir grandes obras que puedan ser recordadas a través del tiempo, que las hizo Balaguer. Grandes autopistas, el Faro a Colón, en fin, un sinnúmero de obras. Si comparamos la obra de Balaguer, que era meramente, principalmente de infraestructuras, si la comparamos con el gobierno del PRD, hay pocas obras del PRD. Entonces tenían dos visiones diferentes. Uno era un gran constructor y por eso un líder que se oponía a Balaguer llegó a decir que Balaguer solamente pensaba en sembrar cemento y varilla. Entonces él proponía sembrar otra cosa. ¿Pero qué era la otra cosa? Comida. Pero ¿qué país sale adelante solamente pensando en comida? Sabemos que es lo principal, sabemos que es lo que el gobierno debe tener como tarea principal, de que la gente tenga que comer y luego salir adelante con la educación, la salud y la infraestructura. Balaguer se centraba más en la infraestructura porque eso perduraba en el tiempo y iba a ser recordado gracias a esas grandes obras. Pero si lo comparamos con el gobierno, por ejemplo, del PLD, el PLD también tiene algo de lo de Balaguer y es que construyó o ha construido grandes obras también. Pero los gobiernos del PRD y PRM, el actual, no le dan mente a construir muchas cosas. Se le pasa el gobierno con comida, con jugueticas, con cosas así. Tienen una visión diferente. Exactamente, o sea, a ellos se le pasa el gobierno y entonces después que entra otra persona al gobierno, uno dice, pero ¿y qué hizo esa persona? O sea, no hizo algo para el país que pueda decir que hizo un cambio significativo o algo que va a perdurar durante la historia, que van a decir, bueno, eso lo hizo el PRM, pero en realidad es así, el doctor Joaquín Balaguer se basó en el cambio del país, haciendo presas y demás cosas, que eran cosas positivas para el país, que hoy en día le sacamos provecho. Así es, así es.
Bueno, pues muchas gracias por la entrevista de hoy y eso es todo. Gracias a ti. Buen día.